Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Mariano Gaudio. Esta materia se llama Reflexión Filosófica de la Educación y este es nuestro primer encuentro de manera virtual. Lo que vamos a comentar en este audio, a modo de una eventual primera clase, son algunas cuestiones. Primero, vamos a hacer algún breve comentario sobre la situación peculiar de esta cursada. Después vamos a hacer una presentación de la materia, en lo que es un poco el programa, la propuesta de este curso 2020. Y después vamos a hablar de los dos primeros textos que tenemos y que ya hemos subido al grupo, que son los textos de Abadi Cantarelli, Habitar el Estado, y de Grimson y Tenti Fanfani, Mitomanías de la Educación Argentina. Bien, este es un poco el panorama a seguir en esta primera clase. Respecto de la cursada, bueno, todos sabemos que es una situación muy particular, muy extraña, muy novedosa. No hemos pasado por nada parecido anteriormente. Lo más parecido fue la gripe A, pero no fue tan terrible como esta pandemia. Así que bueno, estamos en una situación novedosa para todos, para todas, para docentes, para directivos, para estudiantes. Así que esta situación puede naufragar en sus intentos o puede salir a flote con cierta dignidad. Yo creo que es muy importante en este punto, y apelo a ustedes que están en cuarto año, el tema de la autonomía en el manejo de los tiempos, en el manejo de las lecturas. Esto es fundamental, por un lado, y por otro el compromiso, ¿no? El compromiso de todos, en realidad, de responder a esta situación realmente muy particular. Y me parece que no suma o no conviene, no sería aconsejable que nos gane la ansiedad que todos tenemos, esta aceleración de todos, no digo de ustedes, sino de todos los docentes, digamos, los que formamos parte de este cuerpo educativo, queriendo resolver cosas que no sabemos cómo se van a resolver, porque realmente vivimos semana a semana o quincena a quincena sin saber exactamente qué va a pasar. O sea, vivimos la incertidumbre de la vida. Y por otro lado tampoco conviene quejarse mucho, me parece, porque en definitiva la queja que suma, ¿no? O sea, ¿para qué sirve? Es lo que hay, ¿no? Había una frase muy interesante de Aristóteles que ustedes recordarán de primer año, si se acuerdan algo de primer año, ¿no? Que Aristóteles decía, no hay que preocuparse de las cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Entonces, son cosas que no podemos manejar y entonces no tiene sentido estar preocupadas por ellas. Veremos cómo se decanta y entre esa decantación a nosotros nos afecta particularmente el tema de la evaluación. Es decir, no sabemos cómo va a ser la evaluación, cuándo volveremos a, entre comillas, cierta normalidad y qué será de nuestras vidas. En realidad todo eso está realmente en suspenso. Así que bueno, estemos tranquilos, procediendo, y veremos cómo se suscita. Les cuento un poco de qué va esta reflexión filosófica rápidamente. Está el programa de la materia, ustedes habrán visto, ahí pueden encontrar una fundamentación y una breve descripción. Y por supuesto todo un trabajo detenido sobre los contenidos,
las expectativas de logro también, por supuesto, la bibliografía. Presten la atención en estos casos donde estamos un poco más solos para estudiar. El programa es sin dudas una guía fundamental para la lectura, para ver qué es lo que hay que prestarle atención y cómo tenemos que proceder. Bien, la materia se llama reflexión. La palabra reflexión tiene mucha historia dentro de la filosofía, muchos significados, pero básicamente el más común, el más general, es esto de volver sobre sí, reflexionar sobre sí, o con una metáfora de objetos, es el efecto espejo, ¿no? Es mirarse al espejo. Eso es reflejarse o reflexionarse, flexionarse sobre sí y volver. Nosotros le hemos dado un objeto un poco más definido, digamos así, a la reflexión, que es el contexto actual. Es decir, no solo pensar nuestras prácticas, nuestras teorías, todo lo que eso está involucrado, sino también enmarcar eso dentro de un contexto más amplio de profundos cambios sociales. El contexto actual ya de por sí es una definición, son dos términos muy ambiguos, o sea, ¿qué es actual y qué no es actual? Es un poco complicado de definir, pero sí, a veces mediante contrastes podemos tomar noción de cómo va cambiando la sociedad, los valores, las creencias, las expectativas de vida, dentro de muy pocos años realmente. Entonces, contexto actual es una definición también genérica, pero de mucho dinamismo, muy cambiante. Y dentro de ese contexto está el docente, estamos los docentes pensando dónde nos posicionamos, cuál es nuestro posicionamiento y cuál es nuestro posicionamiento desde un punto de vista crítico, de un pensamiento crítico. Con lo cual, bueno, y de eso se trata la reflexión filosófica, ¿no? De analizar ese posicionamiento, en este caso y dentro de este recorte, dentro del contexto actual y cambiante. Bien. A grandes rasgos, la materia tiene dos ejes. Un primer eje que es una suerte de introducción acerca del contexto histórico actual y de lo que podríamos considerar esta cuestión entre el deber, entre el ser y el deber ser del docente, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Así que no desesperéis. Y después, el eje 2, del cual hablaremos a partir del próximo encuentro virtual, se agrupa bajo una serie, digamos, de puntos que le podemos llamar problemas filosóficos actuales, que son muy variados, son complejos, es difícil tomar posición, es difícil estar a favor o en contra de qué cosa que sucede, y que por supuesto nos atraviesan, nos interpelan, espero nos hagan pensar. Respecto del primer eje, bueno, para tomar un poco noción de esto que llamamos abstractamente el contexto histórico, social, actual, podemos partir de los cambios de las últimas generaciones, ¿no? Hemos cambiado de siglo hace un tiempo, siglo XX, siglo XXI, y ha cambiado muchísimo. Si ustedes pueden hacer, de hecho, una mini investigación familiar y empezar a notar cómo han cambiado muchos niveles. Por un lado, ha cambiado muchísimo
la noción, por ejemplo, de infancia. Era muy distinta la infancia que ustedes pueden reconstruir en testimonios de lo que sería generacionalmente para ustedes abuelos, a lo que es una infancia hoy. Ha cambiado tremendamente, muchísimo, nada que ver. La infancia, tampoco nada que ver la relación con los adultos, tampoco nada que ver la manera de jugar, tampoco nada que ver la escuela. Si ustedes hacen esos contrastes, van a ver que es realmente muy diferente. Ha cambiado también muchísimo en las últimas décadas la familia. La familia que antes era mucho más rígida, mucho más autoritaria, mucho más dura en algunas cosas, en roles fijos, el rol de la mujer, podemos pensar. Hoy ha cambiado muchísimo, es otra cosa, es una familia ensamblada, mucho más compleja, donde los roles están a veces cambiados, y eso no es ni bueno ni malo. No hay que pensar que eso es bueno o malo. ¿Quién tiene el termómetro para medir cuánta contención o cuánto amor hay en un caso o en otro, digamos, ¿no? Simplemente ha cambiado. Y esto es lo importante. Estamos frente a cosas nuevas y tenemos que pensar cómo manejarnos. Si no, nos va a pasar siempre como educadores que estamos pensando en instituciones y en sociedades y en familias y en sujetos que ya no son lo que eran, que son ideales. Bien. Y por supuesto ha cambiado mucho la sociedad, ha cambiado mucho las condiciones de trabajo, ha cambiado mucho la mirada sobre los docentes, ahora vamos a hablar también sobre eso en un rato. Ha cambiado mucho la política educativa, de eso seguramente habrán visto cosas en las otras materias. Ha cambiado mucho el Estado, es muy diferente cómo se organiza una sociedad, cómo se organiza una política pública dentro de, por ejemplo, un Estado represivo como el de la dictadura y un Estado más social, más preocupado por lo social, o un Estado neoliberal y lo que ahora se llama un Estado populista. Es decir, cambia muchísimo la mirada sobre la sociedad y los valores que empiezan a promoverse y ponerse en juego. Bien, esto entonces para tomar un poco en cuenta. Por supuesto que acá el corte de contexto actual es un poco fluido. ¿Cuál es nuestro contexto actual? Podríamos hablar incluso, no sé, este año ya es todo un contexto en particular. Podríamos extendernos un poco hacia atrás. Podríamos ir hasta el 2001, que fue un corte a nivel sociedad, en caso de Argentina, muy fuerte. O podríamos ir hasta lo que históricamente, y hay mucho consenso, ha sido el corte más duro y contundente histórico, que es la última dictadura militar, 1976-1983. La última y la peor, ¿no? Como todos sabemos. Pero bueno, sobre esos cambios, si uno toma cómo era la infancia, la familia, la sociedad, el Estado, la educación, ¿sí? El sistema educativo, en 1976, como es ahora, el cambio es notorio, o sea, es enorme la cantidad de cambios que hay. Ni hablar si ustedes se van más atrás todavía. Y un poco lo que nos hace tomar noción del contexto actual, de esto que decíamos es tan abstracto, es justamente todos esos cambios, todos esos contrastes que se establecen entre cierto tiempo para atrás y ahora. Insisto, contrastes, cambios que no hay que lamentar. Generalmente las teorías suelen ir en esas dos direcciones, ¿no? De todo pasado fue mejor y ahora estamos cada vez más en decadencia, y al revés, todo pasado fue peor y estamos siempre mejorando. Bueno, yo creo que ninguna de las dos visiones
nos ayuda a pensar, sino al contrario, a tratar de resaltar ciertas cosas. Y probablemente las dos tengan razón o tengan parte de razón o acierten en ciertas cosas y probablemente no. Y voy a poner un ejemplo muy actual. Durante más de una década, 2 décadas, hemos leído, comentado, discutido y hasta estado de acuerdo, digamos así, muchas lecturas que insisten en lo malo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo las nuevas tecnologías nos aíslan, nos hacen perder el vínculo, nos vuelven narcisistas. Eh, y sin embargo, en esta pandemia, las nuevas tecnologías son exactamente lo contrario. No lo que nos aísla, sino lo que nos conecta. No lo que nos vuelve egoístas, sino solidarios. No lo que nos vuelve sobre sí, sino sobre los demás. ¿Cómo estará tal? Hagamos... Y entonces de golpe eso, ese instrumento que parecía que nos llevaba a una sociedad, digamos, de gente escondiendo la cabeza abajo de la tierra, como el avestruz, de golpe ahora se convirtió en una manera de encontrarnos y de comunicarnos completamente distinta. Entonces, buena sorpresa y es bueno también poder dar vuelta ciertos significados. Bueno, hasta aquí estamos en el tema presentación de la materia. Bueno, continuamos ahora ya con el primero de los textos que tenemos en este programa, que es el texto de Abad y Cantarelli, Habitar el Estado. Habrán visto con el número 01. Dos palabras sobre los autores. Es difícil ser absolutamente breve en todo esto y que no sea una cosa imposible de escuchar, aunque bueno, nada, uno tiene la voz que tiene. Peor sería grabar un video eh, donde tendrían que ver la cara horrible. Por lo menos solo tienen que soportar acá la voz horrible de uno, así que no es tan terrible. Podría ser peor, siempre puede ser peor. Bueno, este texto Habitar el Estado fue escrito por dos profesores de filosofía bastante jóvenes. Y es interesante, publicado en el 2010, trata de pensar un poco qué ha pasado justamente con esta categoría de Estado dentro del contexto actual. Y el contexto actual ellos lo ubican desde la salida de la dictadura, o sea, 1983 para adelante. Y cómo ese Estado ha formado subjetividades. ¿Qué tipo de subjetividades se han generado a partir de determinados estados que se fueron configurando desde la dictadura para acá? Les decía, son dos profesores de filosofía, un poquito más grandes que yo. Y el texto realmente es muy interesante, es muy valioso. Y es muy valioso porque nos interpela desde un lugar que no estamos habituados a ser interpelados. Que es el lugar de aquella palabra o aquella fórmula que aparece, fíjense qué curioso, en el recibo de sueldo cuando uno pasa a ser trabajador público, docente de escuela pública. El recibo dice agente del Estado. Agente del Estado. Es decir, que uno pasa a ser alguien que actúa dentro de una institución que está dentro del Estado. Y eso es interesante porque muchas veces nos olvidamos de ese lugar tan importante que tiene el Estado en nuestras vidas. Y no es casual, eso es una huella de nuestra época, de esta época.
Eh, y nosotros, como agente del Estado, habitamos el Estado. Es decir, somos parte del Estado, ocupamos el Estado, tenemos un cargo, una función, algo que cumplir, una tarea. Y la pregunta es cómo habitamos, cómo ocupamos el Estado. Y eso es una obsesión que siempre planteo en reflexión filosófica, todos los años, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de docente estamos formando? Uno los ve casi yéndose del instituto. A ustedes están ahí como al borde del abismo. Eh, Como todos, estamos al borde del abismo. Y uno dice, ¿qué tipo de docente se está formando el instituto, la educación pública? ¿Cómo se posicionan esos docentes en su función de educadores y como trabajadores del Estado? ¿No? Como trabajadores de la cultura, dice el diseño curricular, pero en verdad, digamos, si uno logra insertarse, cosa que es difícil, es verdad, en la educación de gestión pública, no la educación pública de gestión privada, que es la más inmediata para conseguir trabajo, si uno logra entonces eh, insertarse y atravesar todas las dificultades que tiene ese sistema, se convierte en un agente del Estado. Y la cuestión es qué tipo de agente del Estado, ¿no? ¿Qué tipo de educadores somos como agentes del Estado? Y cómo esto coincide con la pregunta que se hacen los autores de este texto. ¿Cómo ocupar el Estado? ¿No? ¿Cómo habitar el Estado y sus instituciones hoy? Claro que no lo piensan de una manera específica respecto de la educación, sino más como todo el Estado, ¿no? Todo funcionario público, burocrático, técnico, político, no importa, pero en cualquier lugar del Estado, cómo se habita, cómo se ocupa ese rol hoy. Y les decía que a mí particularmente eso me preocupa porque hay un problema que es político, pero también es ético, ¿no? Eh, y que es que uno, digamos, el sistema forma docentes, y uno forma parte de ese sistema que forma docentes, docentes que pueden asumir el día de mañana, que es mañana, no es en la otra vida, es muy pronto, un compromiso muy fuerte con las instituciones, con la sociedad, con las familias, con los niños. O, puede, digamos, un compromiso muy fuerte, dedicado. No quiero decir con eso que no sea crítico, sino todo lo contrario. O puede también que el sistema forme docentes que no les importe demasiado su trabajo. Y que quizás todas las ilusiones y ese contraste ustedes lo ven en la práctica, ¿no? Toda la expectativa inicial, todas esas ganas, en un par de años se apagan, se rutinizan, y entonces, ¿no? El docente se vuelve lo que vemos en muchos lados, esa cosa aburrida, cerrada, que no tiene ganas de nada, que a ustedes cuando las reciben como practicantes les dicen, ¿estás segura de haber elegido esto? Como si fuera el comentario más profundo que son capaces de elaborar. Entonces ahí la desidia, ¿no? El dejarse, el rutinizarse, el aburrimiento, el desinterés, convierte a esa persona más que, digamos, en un docente potenciador, digamos así, en un docente aplastador, ¿no? En un techo. No, mirá, con estos chicos, ¿qué podés esperar? No tengas muchas expectativas porque no. Y ese comentario es nefasto. Y ese docente pensando así es nefasto. Y de eso ustedes en este momento deben estar pensando, uy, ¿cuántas veces escuchamos eso? Claro.
Bien, ese docente es funcionario, es agente del Estado, es funcionario público y cobra igual que el otro, que también existe, que vemos menos, que nos damos cuenta menos, pero que se rompe trabajando, se compromete, se mete en todo lo que puede, hace todo lo que puede. Y los dos van a fin de mes y cobran el mismo sueldo. Y los dos son agentes del Estado y difícilmente los distingamos y probablemente la sociedad piense que el caso nefasto sea el más común. Y ahí entramos después en el otro texto, en el de las mitomanías. Y claro, es un problema ese, es un problema porque ustedes tienen la chance de seguir los dos caminos, ¿no? Y ahí tiene que haber una decisión ética de dónde, qué quiero ser, dónde me voy a posicionar, cómo sobrevivir a una y otra cosa, porque los dos caminos traen sus problemas, y en definitiva, eso es una decisión muy personal, difícil. Y ya el sistema ahí como que no tiene mucho que hacer con ustedes. Entonces me preocupa mucho. ¿Cómo no me va a preocupar? Porque yo creo que las instituciones no son lo que son porque sí, ni porque Dios o el destino o lo que sea quiso que sean así, sino por lo que nosotros hacemos como hormiguitas, ¿no? O sea, en pequeño, todos los días con esas instituciones. ¿Y qué hacemos con esas instituciones? Las cambia o las deja igual o las empeora. Entonces, qué sé yo, ¿qué quieren que les diga? Es un tema que indudablemente me preocupa. Bueno, pero yendo al texto, les decía que a estos autores también se preguntan cómo ocupar el Estado y las instituciones que componen el Estado hoy. Y hoy es una época en donde el Estado y las instituciones han perdido prestigio, ¿no? Es lo que los autores llaman un espacio impugnado, te dedicas a eso es para robar, ¿no? Y que ha decaído en recursos simbólicos, ¿sí? En capacidad de formación en un sentido muy amplio, en capacidad de generar subjetividad. El Estado ya no es ese monstruo como se creía hace muchos años, o ese gigante que puede producir efectivamente subjetividad, ¿no? Ahora hay otros mecanismos de producción de subjetividad y de recursos de todo tipo, simbólicos, culturales, que son mucho más eficaces que el Estado. Por eso la tesis fuerte de estos autores, de Abad y Cantarelli, es que el Estado ha perdido su centralidad. Esta época es una época donde el Estado ha dejado de ser central, se puede reconstruir desde la historia argentina reciente cómo se ha ido destruyendo el Estado a partir de la dictadura y por supuesto hay lo que los autores llaman una escasez de pensamiento estatal, o sea, la gente no se reconoce a través del Estado, sino que forma su subjetividad mediante otros mecanismos. Y claro, para poner un ejemplo de cómo esto se ha deteriorado, ese estado de bienestar, va a sonar un poco melancólico y que todo pasado, qué sé yo, pero en realidad, si ustedes averiguan un poco también, van a ver que en 1973 la distribución de la riqueza era mucho más pareja, es el momento de más pareja, o sea, donde los que más tienen y los que menos tienen hay menos diferencia, menos brecha, menos veces, ¿no? Se suele tomar el 10% más rico contra el 10% más pobre, cuántas veces gana el 10% más rico y con eso se mide la desigualdad. Bueno, en 1973 es parejo y ahí uno puede entender esa idea de la familia autoritaria donde el ingreso familiar, primero que las familias eran mucho más numerosas, ¿no? O sea, antes se empezaba por 4 o 5 pibes, ahora hoy tener 4 o 5 pibes, no me quiero imaginar lo que debe ser, sobre todo desde el punto de vista económico.
Eh, pero en esa época era lo más común. Y claro, esas familias numerosas contaban con un ingreso. Y ese ingreso alcanzaba para sostener todo, absolutamente todo. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero no tenían tantas necesidades, entre comillas, como tienen las familias hoy. Es cierto, las necesidades son menores, es verdad. No, los chicos no usaban tablet en esa época, ni celular, ni nada por el estilo, ni los libros salían tan caros. Pero también es cierto que no tenían otros ingresos, que no necesitaban mandar, o que la mujer, mejor dicho, mandar sonó muy patriarcal, digamos, que la mujer salga a trabajar. Muchas veces la familia era ampliada, contenía también abuelos, tíos, era una cosa muy grande. Eh, y el ingreso, lo que en ese ¿no? el hombre de la casa, era el macho proveedor, era el que tenía el monopolio del ingreso económico. Independientemente de que eso está pésimo, horrible, muy mal, hoy ¿no? O por lo menos es muy distinto, digamos así, lo que hay que ver es el punto económico. El punto económico es que un sueldo alcanza, ¿no? Digo, y también ustedes me decían, no, pero no había tanta necesidad. Claro, pero tampoco había tanta diversidad, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido de que eh, los alimentos no estaban tan caros. Para poner una cuestión, no hay primeras marcas, segundas marcas, había dos marcas. Yo me acuerdo porque de algunas cosas me acuerdo. No seré Mirta Legrand, pero bueno, algunos años me acuerdo. Entonces quiero decir, la gran diferencia está ahí. Y eso se nota, eso se nota. Ese era el estado de bienestar que la dictadura vino a destruir y después obviamente se profundizó con el neoliberalismo en sus distintas etapas, pero la época más clara de neoliberalismo fuerte, recorte, achicamiento del Estado fue el menemismo, después continuó, después explota en el 2001, después volvió en el 2015. Y es eso, ¿no? Es el mercado avanzando, haciendo negocios, los gerentes de empresas ocupando posiciones en el Estado. El neoliberalismo viene y destruye todo y perjudica muchísimo a los que menos recursos tienen y obviamente genera mucho beneficio para los que más tienen. Bien. Y aclaran los autores que llaman agentes o funcionarios del Estado a todos los que ocupan una función, un cargo dentro del gran aparato estatal. O sea que los docentes estamos dentro de ese juego. El capítulo 1 reconstruye lo que es el contexto actual en términos interesantes, ¿no? de tres características fundamentales, que son la pérdida de centralidad del Estado, que esta es la tesis fuerte del libro, como decíamos. Esto es además un fenómeno mundial, o sea, todos los estados han perdido poder, han perdido eficacia, han perdido la posibilidad, digamos, de generar subjetividad a nivel mundial. Ese estado de bienestar en los 90 en adelante, no solo acá, sino en el mundo, se fue carcomiendo, se ha vuelto un estado más represivo, se ha vuelto un estado corporativo, un estado que beneficia a los grandes capitales y a su vez esos grandes capitales han crecido tanto, se han transnacionalizado, que cualquier empresa de marca, no voy a nombrar para no viene al caso, pero cualquier empresa conocida de gaseosa o de ropa o de lo que ustedes quieran, o de autos, maneja un presupuesto con, no sé, equivalente a todos los países de Latinoamérica, ¿no? Es decir, tienen mucha plata, mucho poder, y se han vuelto corporaciones empresariales y financieras. Los bancos, ustedes saben que también son otro factor de poder muy fuerte, que en comparación, achicándole presupuesto, achicando las funciones, han ido reduciendo cada vez más el poder del Estado. Pero al mismo tiempo, y esto es lo curioso, y hoy que estamos en tiempos de pandemia,
todo el mundo, sale a reclamarle al Estado. O sea, los ricos pagan cada vez menos impuestos, esto es una realidad, por eso amasan fortunas, hacen fortunas en muchos casos con la obra del Estado en este país, con la obra pública, pero al mismo tiempo que se le da menos recursos al Estado, se le exige más. Se le exige que cumpla con esto, que arme hospitales, que las escuelas, que los docentes bien pagos, que los... O sea, y esto es una cuestión lógica. Si uno le quita los recursos, es muy difícil después, o sea, sin recursos, hacer todo lo que se le demanda. Es decir, hay una reivindicación cada vez más fuerte de ciertos derechos, ¿no? Yo tengo derecho a tal cosa, tengo derecho a tal otra, pero un compromiso cada vez menor con los deberes, ¿no? Es decir, yo tengo que cumplir tal y cual cosa. Y los autores señalan que esta exigencia de demandas al Estado se condice con lo que ellos llaman una subjetividad aestatal, que consiste en dejar de verse uno como ciudadano, como partícipe de la República y por supuesto también del Estado, y pasarse a ver como mero usuario y consumidor, ¿no? O sea, ¿cuánto te doy para ver cuánto me das? Por eso lo que se ve es un cambio, un pasaje de digamos, de la posición antiestatal contra el Estado, porque muchas veces, como era antes, ¿no? Porque si los grupos pensaban que el Estado es de la oligarquía o de los sectores dominantes para imponer su dominación, entonces la lucha por el poder del Estado. Eso ha dejado de tener fuerza y ha cobrado más fuerza una posición aestatal, dicen los autores, donde, bueno, nos pensamos por fuera del Estado. Ahora la pregunta es qué hay por fuera del Estado, y por fuera del Estado está la sociedad lisa y llana y el mercado, ¿no? Chupando los intereses de esa sociedad. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una enorme fragmentación, liquidez, muerte del Estado, una subjetividad que se piensa por afuera de ese Estado, y entonces vamos a ser moldeados por el mercado. El segundo punto, entonces, es lo que los autores llaman el desprestigio de la política. Es decir, la política ha perdido prestigio, claramente. Y esto, bueno, da lugar a... ¿no? ¿Para qué se dedican? Y la docencia también, ¿no? Acá podríamos agregar. La escuela pública ha perdido mucho prestigio respecto a la escuela privada. Todavía está el mito de que, no, bueno, mira, la escuela privada es mejor. Bueno, eso es un mito, pero funciona. Y este desacople, este desprestigio de la política, es decir, cuando todos son chorros, todos son malos, todo es negativo, viene acompañado, curiosamente, de algo que no tiene nada que ver, que es exigirle cada vez más, ¿no? Es decir, se le atribuye una negatividad, todo eso es malo, pero al mismo tiempo se le exige que sea mucho mejor. Y este desacople que venimos mencionando entre derechos y deberes es lo que da lugar a lo que los autores llaman la víctima demandante, que es una figura aestatal muy interesante para pensar en la docencia. La víctima, si se pone en el lugar de víctima, de exigir, de demandar todo el tiempo, pero no quiere comprometerse en hacer nada, ¿no? Cuando se le pide algo, algún compromiso, algún meterse, no, ahí retrocede siempre para atrás. Por eso ha ganado tanta fuerza, ¿no? el discurso neoliberal, individualista, que habla de contribuyentes, no solo de usuarios y consumidores, sino contribuyentes, y también ha ganado mucho ese discurso místico, esotérico, de lo que los autores acá llaman la utopía moral, ¿no? Esta cosa de la república. ¿Y qué miércoles es la república que supuestamente nos va a hacer mucho mejores
como si nosotros, con políticos mucho mejores, como si nosotros fuéramos realmente mucho mejores. El tercer punto que marcan acá los autores es el debilitamiento de las identidades partidarias, es decir, los partidos políticos han entrado en una crisis muy fuerte. Obviamente han perdido mucho prestigio, han dejado de ser lo que eran un lugar de contención social, de formación, ¿no? Esto, de bibliotecas, de sociedades de fomento, de clubes deportivos para jugar, para conocer, para tener actividades familiares, recreativas. Han perdido toda esa fuerza de contención, de identificación, y hoy los partidos son nada, son prácticamente cáscaras vacías, ¿no? Sentimientos de otras épocas, de otras generaciones, que cada tanto se reavivan, un poco es cierto, de golpe a la juventud le interpela la militancia y demás, pero que han perdido lugar, han perdido eficacia en la formación de lo que se llama cuadros, en la formación política. ¿Y qué es lo que queda entonces? Bueno, subjetividades individualistas, fragmentadas, que no les interesa participar, que no les interesa comprometerse. Y ha quedado también muy debilitada la formación de quienes van a ser los futuros políticos. Y entonces ahí aparece como alternativa la empresa, ¿no? La lógica de la empresa. Que esto, de nuevo, es un discurso muy fuerte que del neoliberalismo para acá ha venido ocupando cada vez más lugar, que es tratar de entender toda la sociedad, también el Estado y también la familia, en términos empresariales, en términos de lo que acá los autores le llaman management, ¿no? Donde las reglas son la eficiencia, la productividad, el ahorro. En fin, si todos nuestros vínculos fueran atravesados por una lógica empresarial, bueno, seríamos realmente muy, muy malas personas, ¿no? Es decir, piensen ustedes, ¿qué hace una empresa cuando tiene un trabajador que no es lo suficientemente productivo, ¿no? Bueno, primero lo reta, que de hecho, recuerden que las escuelas privadas son empresas que te van a tratar como eso, como un trabajador que tiene que medirse por productividad. Lo reta, lo sanciona o lo echa. Bueno, ahora digamos, llevemos esa lógica a nuestra familia. Tenemos a alguien en la familia, hijos, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, cuyo índice de productividad es realmente malo. O alguno que esté enfermo. ¿Y qué hay que hacer con esa persona? Ustedes me dicen, no, pero la lógica de la empresa no funciona dentro de la familia. Bueno, de la misma manera, la lógica de la empresa no funciona dentro del Estado, porque son lógicas diferentes. La lógica de la empresa es una lógica egoísta, individualista, competitiva en el peor sentido de la palabra. Con eso no se sostiene ningún vínculo en realidad, ¿no? Y por eso todo ese discurso que pretende, digamos, teñir la economía de intereses empresariales, que hoy está muy vigente, bueno, todo ese discurso parte de este supuesto, de que todos somos sujetos egoístas, que lo único que nos interesa es llenarnos de plata. Bueno, créanme que no, y deben creer ustedes que no es lo único que nos interesa, ni tampoco queremos eso, porque si no, no tiene sentido que nos dediquemos a la docencia. Bueno, hasta acá entonces el texto de Abad y Cantarelli. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito, bastante rápido, del segundo texto, que son las mitomanías sobre la educación argentina, ¿sí? Vamos a hablar entonces ahora de eso. Bueno, el texto Mitomanías de la educación argentina, que es de 2014, verán que toda la bibliografía que usamos es realmente muy nueva, muy actualizada. Está escrito por dos
autores, Alejandro Grimson, que es un antropólogo de la Universidad de San Martín, y Emilio Tenti Fanfani, que es un pedagogo bastante conocido, probablemente ustedes hayan leído algo de este autor en otra materia, quizás. Y esto viene de, digamos, la idea de analizar mitos, ¿no? Mitomanías, mitos en distintos niveles, ¿no? de la sociedad argentina. Es interesante también para trabajar este punto que decíamos entre el ser y el deber ser docente, analizar un poco ese punto. Y de hecho por eso seleccionamos el capítulo 3, que es mitos sobre los docentes. Acá es muy importante entender la noción de mito, que no está usada en un sentido muy exacto o técnico o preciso, sino que está usada en un sentido muy general, ¿no? de representación que la sociedad se hace sobre determinadas cosas, sea esa representación fundada o no, sea justificada o no, y que cobra fuerza a medida que va pasando el tiempo. De hecho, los autores empiezan señalando algo así como: de los docentes se dice de todo, ¿no? Y de todo extremado sería, por un lado, son lo peor, los docentes, ¿no? Pensar, el pensamiento de los docentes son lo peor, lo único que les interesa es el recibo a fin de mes, que dice agente del Estado. Bueno, y por otro lado, la otra, el otro extremo, menos en cantidad, en proporción, el docente es ese que se lleva, es el capo, el salvador de la sociedad, el que puede, digamos, encabezar la transformación social y hacernos mejores personas y cambiarle la vida a los chicos y demás. Nosotros, formando parte del cuerpo docente, tendemos a creer un poco más en los mitos positivos, ¿no? Esos que hablan bien del docente. Pero la sociedad, curiosamente, tiende más a inclinarse por los mitos negativos del docente. Y claro, este mito, lo que llaman los autores mitos, estas representaciones, creencias o directamente prejuicios que la sociedad tiene sobre el docente, están muy fuertemente arraigados en la sociedad y son duraderos. No es que se producen de una vez y ya se pueden discutir y ya está, sino que están como establecidos, persisten en el tiempo. Y esto, para los autores, tienen dos motivos o dos razones que son interesantes. Por un lado, estos mitos, dicen, tienen algo de verdad. O sea, esta exageración, estos prejuicios sobre los docentes, tienen algo de verdad. Quiere decir, hay algunos que son así, hay casos que son así, y a partir de ahí, bueno, claro, se generaliza, ¿no? Y demás, pero ojo, ojo. De hecho, toda la visión negativa que decíamos sobre los docentes puede tener que ver con esa elección esa decisión de la que les hablaba hace un rato, entre ser un docente rutinario, cerrado, aburrido y qué sé yo, o que no le importa nada, o ser un docente comprometido, ¿no? Esa es una razón, tienen algo de verdad estos mitos. Y por otro lado, y esta razón es muy fuerte, convienen a ciertos intereses, dicen los autores. Y acá me parece que es muy importante marcar este punto de convienen a ciertos intereses. De hecho, digamos, yo diría que
no vamos a entrar en cada uno de los mitos en detalle. Eso lo pueden leer, ustedes pueden buscar cuáles son 11 en total los que los autores presentan acá. Podemos pensar otros si quieren, podemos pensar cuál de estos nos resulta más llamativo, cuál nos cae peor, cuál estaríamos dispuestos a aceptar. Pero en líneas generales, lo que les propongo es esta clasificación. Por un lado hay mitos positivos, o sea que proponen una representación positiva en el docente, y son pocos. De estos 11, yo señalaría 2 nada más. El segundo, que dice el docente Superman, ¿no? Que es este docente que hace todo, que tiene que hacer todo, que todo le sale bien. El docente, podríamos decir, de las películas, ¿no? De todas las películas que tratan de educación, aparece un docente que es un genio, que le interpela, que hace chistes, todos se ríen y se sienten interpelados. Eso por un lado. Y el otro que señalaría como mito positivo es el quinto, cuando dice: la docencia es una ocupación cada vez menos prestigiosa en la sociedad. Pero esto, claro, como crítica a la sociedad. Esto es algo que suelen pensar mucho los docentes, ¿no? Los docentes solemos creer que entregamos todo de nosotros, que hacemos lo mejor que podemos, cada cosa al máximo, y que la sociedad nunca nos va a reconocer lo importante y fundamental que es nuestra tarea, sin la cual tendríamos, por supuesto, una sociedad muchísimo peor. Bueno, eso también es un mito. Que haya o no haya reconocimiento es discutible, pero además que antes había reconocimiento también es muy discutible. Claro, lo que pasa es que muchas veces uno se olvida de cómo era antes y aparece esa idea de no, antes al maestro se lo respetaba. No se lo respetaba, se le tenía miedo porque el maestro golpeaba. Eso no es respeto. Eso es, tengo menos fuerza que vos, entonces me tengo que quedar quieto. Ahora, ¿qué hago? Convencí a mis padres para ir a enfrentarte, entonces no tengo menos fuerza que vos. Es una simple cuestión de lo que Gramsci llamaría correlación de fuerzas. Pero eso no es respeto. El miedo no genera respeto. En fin, mucho menos reconocimiento social. Mucho menos. Bien. Estos son los positivos, muy pocos. Así que, la verdad, terrible. Todos los demás son negativos. Son mitos que hablan mal de la docencia y por eso está bueno prestarles atención, porque rompen un poco esta cosa, digamos así, romántica que tenemos sobre nuestra profesión, viene a salvar el mundo y somos re importantes y le podemos cambiar la vida a la gente y qué sé yo, y la pone con un baño de realidad, que es que la sociedad no suele tener ese concepto tan positivo que tenemos nosotros sobre la docencia. Bien, por un lado, un grupo, entonces hay dos grupos, uno de los mitos positivos y otro de los mitos negativos. Dentro de los mitos negativos, que son los otros 9 que hay, podríamos distinguir entre dos subgrupos, unos que hablan sobre justamente el tema que nosotros queríamos marcar, que es el ser y el deber ser docente, o sea, cómo son y cómo deberían ser los docentes según la sociedad. Y el otro que habla de la mirada económica y empresarial que veníamos mencionando en el texto anterior. Vamos a ver que todos los últimos mitos están relacionados con estos y los primeros están relacionados con el ser y el deber ser docente. De hecho, el primero de los mitos negativos y de todos los mitos es esto, ¿no? Dice, lo que falta es vocación, Los docentes de hoy no tienen vocación.
Y esto, claro, muchas veces se ha dicho, se dice contra los docentes que no sienten esa vocación, esa voz interior, como si fuera algo que viene con uno, que es innato y demás. En fin, generalmente se usa eso para exigirnos más, digamos. Y sin embargo, como todo mito, es una exageración. Que no se condice también con el interés que la sociedad pone sobre la educación. Es decir, la sociedad le interesa poco la educación, pero le interesa mucho juzgar a los docentes. Otro de estos mitos negativos, hay que profesionalizar a los docentes, ¿no? Otro, ese es el tercero. El cuarto, los docentes se están proletarizando, ¿no? Se han vuelto proletarios. El sexto es o debe ser un oficio para mujeres. Uno muy conocido, séptimo, trabajan poco y tienen muchas vacaciones. Bien, generalmente, bueno, todos estos mitos, como cuentan acá los autores respecto a este último, tienen que ver con el desconocimiento de lo que pasa dentro del aula. Que bueno, hoy tenemos una situación muy particular en donde el aula se ha vuelto a la casa o a la familia y ahí hay de golpe una situación completamente distinta. El otro grupo, los que aparecen al final, los últimos cuatro, tienen mucho que ver con la mirada económica, ¿no? Lo que ha marcado mucho el neoliberalismo es justamente eso, ¿no? Que el docente hay que evaluarlo, hay que tomarles examen, hay que decirles qué tienen que hacer y que lo hagan y punto. No es una concepción muy técnica de la educación, muy cerrada, digamos, muy donde el docente no puede sacar ni poner nada, ni interpretar nada. Y estos últimos cuatro tienen que ver con esa mirada económica, en realidad donde lo que se busca es, como se dice en economía, eficientizar los recursos, tomar el examen, algunos hasta llegaron a hablar de pagarles por rendimiento. Esto es una locura. Todos los que trabajamos en docencia sabemos que los parámetros cuantitativos de calidad educativa, rendimiento, productividad, no se condicen con los parámetros que son cualitativos. En la educación, el movimiento de aprendizaje es cualitativo, no es cuantitativo. Pero bueno, vaya uno a explicarle a la gente que no le interesa la educación, sino que le interesan los números, ¿no? Y para eso utiliza la educación para justificar siempre generalmente ajustes económicos. De hecho, bueno, el mito 10, ¿no? Hay que pagarle por rendimiento. Las clases bajas, solo las clases bajas quieren ser docentes. Es el 9. Eso es bastante mentira, por cierto. Y echarle la culpa a los sindicatos, claro, porque los sindicatos son un problema sobre todo para las escuelas privadas, que si no hubiera ningún tipo de sindicatos buscarían pagarle cada vez menos a los docentes, porque así ganan más plata, y que siguiendo la lógica de la empresa. La lógica de la empresa es ganar plata. Y claro, en este punto, esto son todos argumentos que vienen por el lado económico, ¿no? Es decir, por una lógica empresarial trasladada a la educación. Tomar los exámenes es como examinar a un trabajador, a ver si está apto o no. Ver que vienen de las clases bajas, ¿no? Como si eso fuera algo negativo, ¿no? Pero también al mismo tiempo es un motivo para desprestigiar al docente, digamos, ¿no? Es decir, si yo tengo plata, por más que no tenga formación, miro al docente porque es de clase baja como miro al jardinero o a la mucama. O sea, lo miro con desprecio. Pagarles por rendimiento, bueno, toda esta cuestión. Y los sindicatos que suelen ser el cuco, la excusa para criticar a los docentes,
para tratar de ir en contra de sus derechos y por supuesto para debilitarlos muchos más, porque el sindicato docente es un sindicato fuerte, sobre todo cuando todos los sindicatos están unidos en la provincia de Buenos Aires, es un sindicato importante. ¿Y qué hace? Protege los derechos laborales. Acá los autores dicen, bueno, pero a veces los sindicatos se oponen a las reformas. Sí, es cierto, a veces se oponen, pero también desconfían, porque la lógica empresarial, esta lógica que viene del neoliberalismo y que suele tener una mirada pésima sobre el docente, ¿no? Es decir, el neoliberalismo plantea que el docente es un instrumento, lo que en realidad sirve para enseñar es la didáctica, la técnica o el método seguido que lo podría seguir cualquiera, el método, la técnica seguida para enseñar. Entonces, si lo puede seguir cualquiera, el docente en realidad es como alguien que supervisa que ese método esté funcionando, como un operario supervisa que la máquina de hacer cajas haga bien la caja y nada más. No requiere de ningún saber ni tiene que aportar nada, digamos, a ese método. Bueno, esa mirada negativa es muy fuerte, le ha hecho mucho daño a la sociedad y se ha arraigado durante mucho tiempo. Después, claro, todo esto contrasta cuando uno va a la escuela y se mete en la escuela y sabe que todos estos mitos son mentiras. Y los padres, la mejor demostración de cómo estos mitos son mentiras o no son 100% verdaderos, para seguir con esto de la verdad parcial, es el desconcierto que sienten cuando se terminan las clases y la alegría que sienten los padres cuando empiezan las clases. Y ahora, con pandemia, de nuevo el desconcierto por el motivo de que no continúan las clases. Y tienen que cumplir el rol de docentes en sus casas, como dice un posteo de Facebook que vi esta semana, así como los docentes cumplimos el rol de padres tantas veces en las aulas. Bueno, todos estos mitos son para pensar, para volver sobre esta cuestión de qué de verdad tiene y cómo definimos nuestro ser y nuestro deber ser docente, que insistimos, qué docentes queremos ser, qué docentes debemos ser. Es algo que tenemos que pensar y reflexionar muy hacia adentro. Es muy importante que lo hagamos y de eso, digo, va a depender mucho nuestra práctica. No es algo que esté claro, no es algo que esté dado, no es algo que el instituto te haya moldeado para que vos seas así y no de otra manera. Es algo que está en nuestro poder, que podemos cambiar, y no es algo que es para toda la vida, ¿no? Esto es muy importante. No es que uno, bueno, yo soy así, ¿eh? Yo tengo este libretito. Mirá, los libretos se queman. Los libretos se queman. No funcionan para siempre. Entonces, nunca es tarde para quemar el libreto, y nunca es tarde para terminar esta primera clase. Bueno, espero que les sea leve, perdonen la voz. Llevará un tiempo hacerse youtuber o influencer, pero bueno, es lo que hay por el momento. Cualquier cosa, igual seguimos en contacto.